Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Si alguien me apoya, por favor. Sí, te escuchas bien. Dani, buen día. Buen día, se escucha bien. Gracias, chicos. Bueno, soy Daniela Pineda, coordinadora de capacitación de Transformando. Muy buenos días a todos nuevamente y gracias a todas las organizaciones de la sociedad civil por sumarse a esta, perdón, por sumarse a la profesionalización de sus organizaciones con nuestro programa de fortalecimiento, que es mitos y realidades de las organizaciones de la sociedad civil, en nuestra ya tercera edición en línea. Bueno, les voy a compartir unas indicaciones para que tengamos una experiencia mejor. Como ven, ahorita todavía están entrando varios usuarios, se van a ir sumando más, así que vamos a dar unos 5 minutitos. Y en lo mientras les voy a compartir lo que son las indicaciones básicas. En primera sería que procuren no tener abierto su micrófono y su cámara para que no se distraiga al resto de los usuarios de la exposición de la ponente. Y también estén muy atentos porque los ponentes a veces son muy participativos, les gusta que estén siempre participando ustedes, así que cuando ellos se los pidan, abran micrófono y abran cámara también si así si lo pueden y si lo requieren. Recuerden que por medio del chat pueden escribirnos sus dudas, los que no puedan abrir micrófono. Y los tiempos de los recesos, los tiempos de las preguntas y las respuestas, los va a marcar nuestra ponente, ¿vale? Y ahora sí, bueno, el día de hoy les voy a presentar a una profesionista que es muy dedicada y muy inteligente. Es una aliada y parte de la familia de Transformando 360 grados. Ella es la licenciada Michelle Álvarez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana, es especialista en ventas y se ha desarrollado como directora comercial. Es una mujer emprendedora, es una mujer que adora los retos y es una persona que nunca deja de aprender. Ahora sí. Bueno, y nos viene lo más importante, ¿no? El día de hoy nos viene a compartir sus conocimientos para que todas nuestras, bueno, sus organizaciones puedan volver de una forma segura a todas sus actividades. Ahora sí, licenciada Michelle, ¿me escucha? Ya la vi. Muy buenos días. Sí, Daniela, buenos días. Muchas gracias por la presentación. No, de nada, estamos aquí contigo. Todavía hay muy poquita gente. Igual no sé si queramos dar, bueno, no tan poquita, pero igual damos unos 3 minutitos. ¿Quieres unos 2 minutitos para que se vayan sumando? Cuando tú me indiques, Daniela. Ok, a ver, esperamos un poquito. Listo, Lick. ¿Empezamos?
Perfecto. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para que todos estemos en sintonía y pueda explicarles un poquito más todo este tema de la nueva normalidad, que es un tema, bueno, que nos incumbe a todos y que todos los centros de trabajo están obligados a cumplir con ello. ¿Ok? Voy a compartir. Y listo, ahí tenemos que estar viendo la misma pantalla. Pues es un placer para mí compartirles este tema del cual soy especialista. Yo trabajo para una empresa que se llama Cero Multas, donde somos especialistas en tema de cumplimiento, sobre todo Secretaría del Trabajo, Previsión Social, Protección Civil y temas de seguridad e higiene. Hemos desarrollado este curso, este taller, compartiéndolo a través de Transformando, para que las empresas sepan de una manera más sencilla lo que es esta nueva normalidad y cuáles son los lineamientos para que podamos cumplir a cabalidad con ella. Y pues bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? De publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14, 15 y 29 de mayo, donde se publican acuerdos con los que se establece una serie de estrategias para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como establecer acciones extraordinarias para un retorno cauteloso a los centros de trabajo. ¿Qué es lo relevante de estos acuerdos y de estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación? Que se han unido las secretarías, principalmente encabezados por la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos son los que están realizando el seguimiento a los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, así como entre ellos se pusieron de acuerdo para marcar estos lineamientos y pedir los requisitos mínimos que deben de cumplir los establecimientos para que puedan tener esta reapertura social, educativa y económica. Posteriormente hay un marco normativo que es el que nos dice que se coadyuvan. Por un lado tenemos a la Ley Federal del Trabajo, que nos dice en su artículo 132, fracción 16, que es obligación de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Por otro lado, pero no menos importante, tenemos a la Ley General de Salud, que en resumen, en sus artículos 147 y 148, nos dice que los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los servicios médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, incluyendo los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, tenemos a las muy famosas NOM, seguramente les ha sonado por ahí la NOM 035 y que tenemos a muchas empresas que están queriendo cumplir con ella. Les voy a dar un dato. Si llegase a haber alguna inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no solamente revisarían la NOM 035, revisarían también las otras que les son aplicables a los centros de trabajo. Para todos prácticamente son más o menos como 18. Para algunos otros, dependiendo de su giro, de su actividad, van aumentando las NOMs que les son aplicables. Pero bueno, en lo que nos incumbe, la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fecha del 2019, nos habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, tenemos a la NOM 019, que nos habla, Dani, creo que está abierto un micrófono por ahí. Sí, ya lo estamos. Gracias. Por otro lado, tenemos a la NOM 019, que esto es muy importante y que nos habla sobre la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Esto es muy importante. Esta comisión de seguridad e higiene se tiene que estar renovando anualmente, se hace mediante un acta, se les da una capacitación para que sepan precisamente cómo reaccionar ante estos eventos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del COVID-19.
¿Cuáles son los síntomas? Y esto es muy importante para que lo podamos identificar. Seguramente ya hay mucha información de esto y, bueno, vamos nada más a reforzarlo un poquito. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? La fiebre, el cansancio y la tos seca. Por otro lado, tenemos a los casos graves. Los casos graves son los que deben de remitirse a un centro de atención médica cuando se empieza a presentar fiebres altas, neumonía o dificultad para respirar. Cuando se tiene alguna de estas tres cuestiones, que es la fiebre muy alta, la neumonía y sobre todo la dificultad para respirar, tienen que acudir a un médico de manera urgente. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar contraer y propagar el virus? Uno, es muy importante el lavar las manos frecuentemente con jabón y agua o el uso del gel desinfectante antibacterial. Por otro lado, el contener la tos y los estornudos con pañuelos desechables. Eso es muy importante. Perdón. Una vez que se estornuda, claro, se tiene que desechar ese pañuelo, no se puede guardar, no lo podemos tener a un lado sobre una superficie porque se vuelve un punto de contagio. Y por otro lado, si no tenemos a la mano un pañuelo para después desecharlo, debemos de estornudar en nuestro antebrazo, en la manga. Y claro, muy importante, evitar tocar los ojos, nariz y boca con las manos sin antes haberlas lavado o usado gel antibacterial. Y evitar el contacto cercano con personas que no se sientan bien. Esto es muy importante, por eso el uso de cubrebocas es indispensable. ¿Por qué? Porque las gotículas de saliva pueden viajar hasta 3 kilómetros. Por eso es tan importante que todos sigamos utilizando el cubrebocas. Les voy a platicar ahora un poquito acerca de las medidas obligatorias. Estas de donde surgen, de la publicación del 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es donde se marcan estas pautas, que fue la más reciente y parece que esa ya fue la que se quedó y que no se modificó. ¿Y cómo surgió? Surgió con los centros de trabajo y parte de que puedan identificar las medidas obligatorias para que tengan un retorno o continuidad, porque hay muchas esenciales, de sus labores. Y se contemplan 4 dimensiones que son a partir de ellas lo que nosotros tenemos que identificar para que podamos tener ese retorno y pueda ser con todas las medidas sanitarias y con todas las medidas pertinentes para que este retorno sea exitoso y, claro, disminuyamos los contagios. Sobre todo, hay que cuidar a los trabajadores y hay que cuidar a sus familias. Entonces, ¿qué debemos de identificar? 1 es el tipo de actividad. 2 es el nivel de riesgo epidemiológico. 3 es el tamaño del centro de trabajo y 4 son las características internas. El tamaño del centro de trabajo había quedado una laguna. ¿Por qué? Porque no se había especificado cómo gobierno federal me iba a evaluar para saber o decidir que yo soy un tipo de empresa pequeña o soy una grande, ¿no? Entonces ya nos marcaron en esta fecha del 29 de mayo estos parámetros donde nos dicen, yo gobierno federal tomo como microempresa a las que llegan hasta 10 personas. Tomo como pequeña empresa las que van desde 11 hasta 50 personas. Tomo como mediana empresa las que van desde 31 hasta 250 personas. Y tomo como gran empresa las que van desde las 101 hasta las 251 o en adelante. Igual también influye el tipo de actividad que sea el que desarrollen su giro. Las características internas. Se deben de identificar estas características y tienen que estar súper consideradas porque nos va a permitir hacer un protocolo y nos va a permitir hacer una autoevaluación de una manera exitosa. Entonces, se deben identificar, en el inciso A tenemos, el personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas o departamentos de los centros de trabajo. Esto con la finalidad de que lo podamos proteger si sabemos, por ejemplo, que tenemos personas que están en administrativo y que tienen hipertensión. Con ellos podremos hacer un protocolo especial donde pueden tal vez facilitarles que trabajen de una manera remota. Por eso es muy importante que los tenemos identificados y sobre todo que a la hora de que el semáforo cambia de color, podamos traer a los que tienen menos posibilidades de complicaciones.
En el inciso B, tenemos que identificar al personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad y o personas adultas mayores. Por otro lado, tenemos que identificar las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo: oficinas, área de bodegas, áreas de atención al público y áreas comunes. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener señalíticas para que nos permitan mantener la sana distancia, principalmente por eso. Posteriormente, vamos a ver cuál ha sido el camino de esta nueva normalidad. Tuvimos una primera etapa que definitivamente esta ya se quedó atrás. Dio inicio el 18 de mayo y comprendió los municipios de La Esperanza, los cuales no presentaban casos de COVID-19 ni tenían vecindad con municipios que tuvieran contagios. En la segunda etapa se desarrolló del 18 al 31 de mayo y fue una etapa de preparación de estos lineamientos y de las medidas que vamos a ver a continuación. Definitivo, pues esto también ya se quedó atrás. Entonces, a la hora de implementar esto que yo les voy a decir a continuación, como son los elementos físicos, algunas bitácoras, las infografías, a estas alturas ya vamos un poquito tarde y se tiene que hacer porque es de manera obligatoria para todos los centros de trabajo. Posteriormente, la tercera etapa, que es en la que nos encontramos actualmente, dio inicio el 1 de junio del 2020 e inició con la reapertura de las actividades socioeconómicas mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones que define qué tipo de actividades son las que están autorizadas para reanudar labores. Vamos a ver ahora lo que es el nivel de alerta. Como sabrán, aquí en la Ciudad de México actualmente nos encontramos en un nivel de alerta alto, que es el color naranja, donde ya se permitió que algunos establecimientos se abrieran, y les voy a platicar cuál es la finalidad de esta alerta sanitaria y por qué tenemos que ser muy respetuosos de ella. Porque esto busca orientar para que los centros de trabajo inicien actividades en un marco de una nueva normalidad, para que se propicie una reapertura que sea gradual, ordenada, cauta y sobre todo muy segura, con una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección a las personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que puedan presentar casos de mayor vulnerabilidad para presentar casos graves de COVID, perdón la redundancia. Ahora sí, ¿cuál es el nivel máximo? El nivel máximo se representa con un color rojo y solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID-19. Se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia, es decir, todos nos vamos a nuestros hogares y solamente pueden seguir trabajando en funcionamiento las actividades esenciales. El nivel alto, que se representa con un color naranja, que es en el que se encuentra actualmente la Ciudad de México, solo se permiten las actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales, con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID-19. Se reduce en un 70% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se suspenden todavía las actividades escolares. El nivel medio lo tenemos representado con un color amarillo. Se permiten todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reduce en un 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y todavía se suspenden actividades escolares. El nivel óptimo y claro al que todos desearíamos llegar es el nivel bajo, que se representa con el color verde, y aquí las actividades económicas y laborales se retoman de una manera normal, se reanudan actividades sociales y de esparcimiento. Hasta aquí, Dani, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Escritas no tenemos ninguna pregunta ahorita, pero si alguien quiere abrir su micrófono. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Continuamos. Hola, perdón, es que no me dejaba abrir el micrófono. Buenos días, mi nombre es Rocío Carranza de CAFOEAC y
aparte de la asociación, tenemos un negocio. Nuestro contador nos decía que ambos, tanto la asociación como el negocio, tienen que firmar un permiso digital que se pide en el gobierno de la Ciudad de México en su página para volver a operar con la nueva normalidad, que es obligatorio para todos. Y en nos piden el uso de suelo, nos piden los metros cuadrados de uso, nos piden cómo para actualizar toda nuestra documentación vía en línea. Y me gustaría saber qué tan obligadas estamos las organizaciones civiles, si sí aplica para todos y si sí es obligatorio o sobre todo esa es mi duda. Muchas gracias. Sí, sí es obligatorio. Y bueno, ahorita que me comentas que están en la Ciudad de México, tienen que llenar y tienen que hacer un protocolo de autoevaluación por los dos, uno por la asociación y otro por el negocio. O sea, si tienen dos registros patronales, en base a esos registros patronales se tienen que hacer dos carpetas distintas. Y sí es obligatorio, de hecho tienen poco que estás en la Ciudad de México, lo vamos a ver un poquito más adelante, te tienes que registrar y tienes que subir esta autoevaluación al IMSS y con ello vas a firmar una carta responsiva de decir verdad y de que efectivamente si tú tienes una revisión, se esté cumpliendo lo que tú plasmaste en ese protocolo de autoevaluación. Y sí es requisito indispensable para todos y cualquier giro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Sí, Michelle, tenemos Ahora ahorita, vamos. perdón, una pregunta de Juan Pedro Rodríguez Miramón. Él dice que si no tienen empleados registrados en el IMSS. Pero están funcionales y si tienen instalaciones y en esas instalaciones hay trabajadores, aunque no estén al IMSS, aunque estén tal vez a otro tipo de servicio médico, si lo tienen registrados ante otro, de todas formas tienen que realizar este protocolo y tienen que cumplir con las medidas. ¿Por qué? Porque las inspecciones caen al azar y no necesariamente llegan por el IMSS o por el registro patronal, que eso es lo ideal, y sí se puede hacer al azar de que decidan visitar en específico un centro de trabajo. Pero si va pasando algún inspector y decide y ve que hay un lugar donde está funcional y donde tienen tal vez atención al público o donde es área de oficinas, puede tomar la decisión de entrar para inspeccionar que no sea un riesgo sanitario. Entonces sí tienen que hacer todos estos lineamientos. ¿Hay alguna otra pregunta, Dani? Bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a platicar un poquito acerca de la clasificación de riesgo por exposición en los centros de trabajo. Esto para que podamos identificar más o menos qué nivel de riesgo es el que tenemos nosotros, nuestros compañeros de trabajo o los demás trabajadores con los que compartimos áreas, ¿no? Y bueno, tenemos que en riesgo muy alto está el personal médico, que obviamente está atendiendo estos casos graves de COVID. Tenemos al personal que le asiste, que es el personal de enfermería, los dentistas y los laboratoristas. En riesgo alto tenemos al personal médico, que no necesariamente esté atendiendo casos de COVID, sino que atiende algún otro padecimiento, pero que pues por su misma ocupación tiene mucho contacto con otras personas y tiene un riesgo alto de contagio por COVID-19. Al personal de enfermería que les asiste, los paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cadáveres, personal que opera ambulancias y personal de intendencia en hospitales. Ellos tienen un riesgo alto. En riesgo medio tenemos a las personas trabajadoras con contacto altamente frecuente con público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros individuos o grupos. En un riesgo bajo tenemos a personas trabajadoras que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo. Entonces, aquí podemos identificar en qué nivel de riesgo de contagio es en el que nos encontramos. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de este marco hacia la nueva normalidad?
Uno, tenemos que el privilegiar la salud y la vida. Se busca no solo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino también de mejorar la seguridad en salud de su entorno laboral y su sentido de pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. Por otro lado, tenemos a la solidaridad y no discriminación. La reanudación de las actividades en los centros de trabajo deberá darse en un marco de no discriminación y con la estricta aplicación de sus derechos laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y condición de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19. La economía moral y eficiencia productiva. El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a la economía. El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, ahorita que les explique cuáles son estos puntos que tenemos que cumplir. Muchos de ellos llegaron prácticamente para quedarse, por eso es tan importante que empecemos a poner manos a la obra sobre ellos para cuidar nuestra salud, el de los trabajadores y, claro, de sus familias. Por otro lado, tenemos la responsabilidad compartida, que es el proceso de reactivación económica, no se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social en un marco del desarrollo incluyente. Ahora sí, ¿cuáles son estos lineamientos? ¿No? Van a decir, Michelle, ya hablaste mucho, ahora queremos conocer lo que es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que basarnos en la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Este es muy importante y lo encuentran en la publicación del Diario Oficial desde el 29 de mayo. Ahí lo pueden encontrar para que lo puedan empezar a realizar. Viene dividido, si eres como bien lo vimos, el tamaño del centro de trabajo, si eres micro, pequeña, mediana o grande empresa. Dependiendo del tamaño del centro de trabajo, van a ser los puntos que van a ser pues básicos, o sea, los mínimos que tienes que cumplir para que no vayas a ser acreedor a una sanción. Las sanciones van desde los 2,500 pesos hasta una clausura, una suspensión de actividades que es de manera indefinida, no sabríamos hasta cuándo se podrían retomar actividades. Todavía no hay un marco regulatorio que nos diga los establecimientos que ya fueron suspendidos por riesgo sanitario, cuándo o cómo pueden regularizarse. Entonces, más vale que no lleguemos a eso. ¿Y cómo podemos empezar a cumplir? Hay ciertas bitácoras, hay ciertas infografías que debemos de empezar a implementar para que estemos dentro de cumplimiento. Yo les voy a platicar todo lo que tendría que ser una gran empresa para estar cumpliendo o que son obligatorios para ellos. Pero les repito, dependiendo del tamaño del centro de trabajo, cambian los puntos que sean aplicables de manera obligatoria, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Se deben de implementar bitácoras de limpieza de basureros de productos desechables y de uso personal. Es decir, mi personal de limpieza tiene que tener una bitácora y la tiene que llenar cada vez que haga limpieza de estos basureros. También tiene que tener una bitácora de limpieza y surtido de agua, jabón y toallas desechables en los lavamanos. ¿Esto con qué finalidad? Si hay centros de trabajo que tienen 2 o más turnos, entonces se tiene que tener esta bitácora para que garanticemos que, por ejemplo, si hay 3 turnos, los 3 turnos tengan surtido, agua, jabón y toallas desechables. ¿Por qué? Porque es muy importante ahorita lavarnos las manos. No se recomienda el uso de los secadores de manos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es retornar el aire. Entonces esto se vuelve un punto de contagio. ¿Por qué? Porque solamente está reciclando el aire. ¿Ok? Posteriormente, se tiene que tener una bitácora de sistemas de extracción, es decir, si cuentan con ello y si es el caso, tienen que estar en correcta operación, tienen que contar con sus cambios de filtro. Posteriormente, se tiene que implementar una bitácora o registro del personal remitido al centro de atención médica, al área de estancia y aislamiento o a su casa, indicando cuáles fueron sus síntomas. Tenemos que tener toda esta evidencia de que se le está dando seguimiento a los trabajadores en caso de que se les haya remitido a un centro de atención médica.
Posteriormente, tenemos que implementar una bitácora o registro de las evaluaciones médicas de las personas remitidas a su casa o al centro de atención médica. También tenemos que implementar una bitácora o registro de verificación de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo. ¿Qué es esto? Requiere una bitácora para supervisar las otras bitácoras y los otros lineamientos que voy a aplicar que efectivamente se estén llevando a cabo, ¿ok? Posteriormente, nos piden una bitácora del cumplimiento del protocolo en reuniones presenciales. No es lo ideal y no es lo recomendable, pero en caso de que se llegue a llevar a cabo una reunión de manera presencial, tenemos que tener una bitácora para garantizar que las personas que se encuentran dentro de ella cuenten con las condiciones mínimas requeridas, es decir, que cuenten con espacio, bueno, con la sana distancia entre los asistentes, que todos tengan protección ocular o facial y que cuenten con cubrebocas, principalmente, que se hayan lavado las manos y que probablemente hayan pasado por un filtro de sanitización. Posteriormente, tenemos que implementar también una bitácora o registro de preparación de la solución de hipoclorito de sodio. Esta solución es la que nos marca el gobierno federal como la que ellos autorizan. A partir de ella hay otras que son más caras o que tienen mayor tecnología, que son válidas, pero el gobierno federal nos dice, si tú estás utilizando hipoclorito de sodio, que es una solución que es bastante económica, que es cloro disuelto con agua, y que mata el 99.999999% de lo que es el COVID-19, te dicen, la puedes utilizar, pero ¿qué es lo que pasa? Como esta solución se mezcla con agua, tienes que hacer una bitácora para que registres con cuánta agua es que lo estás disolviendo. ¿Para qué? Para que tengamos garantía de su eficacia. Entonces, de todo esto tenemos que tener un registro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las bitácoras? Tenemos unas preguntas, licenciada, pero también referentes, ya las escribieron posteriormente al tema pasado. Sí, sí, sí. Menciona Jessica, en caso de no tener registro IMSS, ¿cómo entras al portal? Ok. ¿Qué es lo que te recomendamos aquí? Si no tienes un registro patronal, no te van a dar acceso, porque uno de los campos es que pongas tu registro patronal para que después de tu carta compromiso subas tu autoevaluación y después te dé esta carta. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer la implementación y en base a ello, si llega alguna inspección, bueno, ya estarán supervisando que efectivamente estés llevando a cabo estas bitácoras y estos lineamientos. Ok. Siguiente, de psicología vemos, dice, buen día, en el Estado de México, en Toluca, ¿existe alguna certificación necesaria para reanudar actividades en una IAP? De ser así, ¿cómo se realiza? Ok, de hecho, se tienen que apegar a estos lineamientos federales. ¿Por qué? Porque es la inclusión de diferentes secretarías para la reanudación de actividades. Hay diferentes regulaciones que están poniendo los gobiernos locales, como el Estado de México, como la Ciudad de México, seguramente Jalisco también va a sacar algunos requerimientos especiales. Tenemos que estar muy atentos nada más a lo que te esté pidiendo el gobierno del Estado de México, pero te tienes que apegar a los lineamientos federales, que son prácticamente estos. Verónica Salazar Vázquez dice, ¿entonces también aplica para asociaciones civiles donde hay voluntarios? Sí, efectivamente también aplica para ellos. Todos los lugares donde pueda haber personas que estén colaborando por un fin tienen que cumplir con estos lineamientos. Muy bien. María Isabel Hernández Vega dice, ¿dónde encuentro inflación? Pero me imagino era información para otros estados de los requisitos. Tienes que entrar a la página oficial del gobierno del estado. Ahí, y seguramente ahí están cargando los videos, por ejemplo, las videoconferencias que hace aquí la licenciada Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, las cargan a la página y tienes que estar muy certera de que es la página oficial del gobierno del estado al que pertenezcas. Rocío Anguiano dice,
Si en la asociación son los voluntarios, perdón, si en la asociación solo son voluntarios y en el negocio es familiar, ¿también es necesario el trámite del que hablan? Así es indispensable para todos. Fundación Itzali por la alegría de compartir pregunta: ¿el personal que tiene que llevar los registros es alguien en específico, RH, o puede ser en específico la Brigada de Higiene y Seguridad? No es bueno, oficialmente se llama Comisión de Seguridad e Higiene. De hecho, puede ser cualquier trabajador, si quieres que sea recursos humanos, o si quieres que sea la misma Comisión de Seguridad e Higiene que tuviste instaurado, que ya tenías funcionando, se puede hacer, pero de hecho hay un acta de designación del personal que esté llevando específicamente este tema de reapertura y de cuidados de seguridad sanitaria. Ahorita puede ser una persona en específico, no necesariamente de ellos, pero sí tiene que estar designada y tiene que ser alguien que forme parte de la empresa o de la asociación y que esté pues prácticamente presente y todo el tiempo ahí. Susana Salaña Cavazos dice: ¿para todos los estados son igual todas las regulaciones? No, tenemos este que yo les estoy mostrando son los lineamientos federales. A partir de algunos estados ponen más requisitos. Por ejemplo, el acuse de recibo del IMSS que estamos viendo ahorita en la pantalla es exclusivo de la Ciudad de México. Otros estados, el Estado de México, no pone indispensable que se haga este registro ante el IMSS. Entonces, tenemos que estar pendientes de qué agregan los estados, pero los mínimos que debemos de cumplir son los lineamientos federales. Coordinación técnica pregunta: ¿se puede obligar al personal para regresar, dar información si enfermó algún familiar en casa o fue diagnosticado por COVID con la finalidad de llevar un registro? Pues como tal, obligar, no. Pero sí tienes que llevar este registro y tienes que prácticamente preguntarles y estar al pendiente de ellos. Por ejemplo, el personal que ha sido remitido, pues bien, aquí lo vemos, tenemos que tener una bitácora o registro si fue remitido a su casa o si fue remitido a atención médica. Sí tiene que estar todo muy respaldado. Y sobre todo para los casos de algún familiar, contar con infografía, que la vamos a ver ahorita un poquito más adelante, sobre la no discriminación. Ok, ahorita tenemos más preguntas escritas. No sé si alguien quiera abrir micrófonos. También, licenciada Michelle, por ahí tiene la presentación, la ventana de Meet donde dice dejar de compartir o ocultar. Si le puede poner en ocultar para que no interfieran las láminas de la presentación. Ay, discúlpenme, es que Ay. ya estoy acostumbrada a ella. Listo. Listo. Okay. No sé si alguien más quiera compartirnos. Creo que no. Ok, vamos a continuar. Lo que vimos en la parte de atrás fueron las bitácoras. Todo lo que vamos a ver a continuación, nada es aislado. Todo ahora sí que va de la mano y posteriormente las bitácoras, lo que les recomendamos y lo que nos marcan los lineamientos federales es que tenemos que compartir infografías a los trabajadores. Aquí, por ejemplo, tenemos infografía sobre las estrategias de reapertura y nueva normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que le compartamos a los trabajadores o a las personas que ingresan al centro de trabajo esta información de cuál va a ser nuestra estrategia y por qué estamos llevando estas medidas en este lugar, en este centro de trabajo, ¿ok? Que sea de una manera muy clara, muy sencilla, fácil de digerir y que lo puedan entender prácticamente todas las personas. Esto se tiene que compartir. En el punto 2 tenemos infografía sobre el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria. Aquí vemos el 911. Ya hay otras líneas que están autorizadas para recibir este tipo de llamadas de emergencia, el número que a ustedes les parezca más conveniente, pero tiene que conocer el trabajador a qué línea, a qué teléfono puede llamar en caso de que se tenga una emergencia, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dentro del centro de trabajo presenta temperaturas altas y ya está adentro, tenemos que saber a dónde vamos a llamar por lo menos, ¿ok?
En el punto 3, compartir una infografía sobre la no discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o lo haya tenido. En el punto 4, tenemos que compartir también una infografía promoviendo el resguardo domiciliario si se es sospechoso, confirmado o vulnerable de padecer COVID-19. En el punto 5, una infografía de medidas del protocolo para reuniones presenciales. Esto vemos que va muy de la mano con la bitácora que veíamos de lo mínimo que deben de tener las personas que son asistentes a una reunión presencial. Aquí tenemos que tener la información y decirles, si vas a entrar a una reunión, lo mínimo que te debo de pedir es que portes cubrebocas, que tengas protección facial o ocular, ¿ok? Principalmente. Posteriormente tenemos la infografía que está en el punto 6, donde nos dice, revisa tus opciones y procura hacer tu traslado seguro. Esto es muy importante, tiene que estar muy presente y esta sobre todo les recomendamos que esté a la vista de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque si toman transporte público, el transporte público es un punto de infección. ¿Por qué? Porque a veces no es posible guardar la sana distancia, pero tenemos que decirles cómo utilizar el cubrebocas y la protección ocular o facial durante el trayecto de una manera efectiva. El no llevarte las manos a la cara, lavarte las manos, utilizar gel antibacterial, pasar por un filtro sanitario, darles sus opciones para que hagan un traslado seguro. Posteriormente, tenemos que compartir una infografía de conoce tus factores de riesgo para complicaciones con esta es una liga que nos proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es una calculadora de complicaciones. Es decir, si yo sé que soy hipertenso y que tengo 65 años, me vuelve una persona muy vulnerable, me vuelve una persona de alto riesgo de padecer una complicación por COVID-19. Entonces, si nosotros entramos a esta liga, a esta herramienta que nos proporciona el IMSS, podemos calcular cuál es nuestro riesgo y aquí te pueden dar ciertos tips, te pueden dar ciertas opciones para que las conozcas y pues claro, te cuides de una manera eficaz. Hay muchas de ellas, por ejemplo, esta de conoce tus factores de riesgo, se puede enviar vía correo electrónico, pero es necesario que lo respaldemos. Cabe destacar, si algo no lo podemos comprobar que se está llevando a cabo y no podemos, si tenemos que entrar a un correo electrónico para decirle a algún inspector, mira, efectivamente lo envié, no es recomendable. ¿Qué es lo que yo te diría? Si tú vas a enviar esta infografía de conoce tus factores de riesgo para complicaciones a tus colaboradores a través de correo electrónico, le tomas una captura de pantalla y lo imprimes. Una vez que lo imprimes, te lo llevas a tu carpetita de donde vas a llevar el respaldo tanto de tus bitácoras como de tus infografías, como de tus programas, tus lineamientos que vamos a ver a continuación. Todo lo que no se puede comprobar es como si no se hubiera hecho, ¿ok? En el punto 8 tenemos una infografía de facilidades para acudir a atención médica fuera de la empresa. ¿Qué es lo recomendable? Si mi centro de trabajo está aquí, yo tengo que darle a conocer al trabajador que a 2 calles está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a 4 calles está un hospital privado, que a 6 calles está la Cruz Roja. Tengo que darle sus opciones para acudir a atención médica fuera de la empresa y que a partir de este punto, ¿qué opciones tiene? Posteriormente, tengo que informar a las personas trabajadoras que el uso de accesorios como joyería, corbatas, puede ser un reservatorio de virus y demás microorganismos. Este último punto no es obligatorio, no es como que le digas al trabajador que no puede traer joyería, no. Sin embargo, se le tiene que compartir una infografía, una descripción pequeña, donde le digas que se recomienda que no los utilicen en este momento. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las infografías? ¿Alguna duda? No hay dudas escritas ahorita, licenciada. Ok, perfecto, gracias, Ani. Posteriormente, tenemos que implementar protocolos. Esto, les decía, todo va de la mano
bitácoras, infografía, protocolos, todo va de la mano, nada es aislado, ¿ok? Tenemos que implementar una política y protocolo del control de visitas, proveedores y contratistas. ¿Esto por qué? Porque si yo voy a implementar una capacitación, ¿no? De mis trabajadores para que ellos tengan un traslado seguro en el transporte público. Yo estoy seguro que ya los capacité, yo estoy seguro que ellos están pasando diario a través de un filtro sanitario. Pero a la hora de que tengo visitas, proveedores o contratistas, no tengo la certeza de que ellos estén llevando a cabo tal vez la protección o la capacitación que yo ya les brindé a mis trabajadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué protocolo, qué medidas son las que vamos a implementar cada vez que venga una visita, cada vez que venga un proveedor o cada vez que venga un contratista? Por ejemplo, les podríamos recomendar que les aplicaran, independientemente del filtro sanitario, un cuestionario. ¿Para qué? Para saber si ha tenido contacto con pacientes de COVID-19, diferentes puntos que pueden venir para hacer una visita pues más eficaz y saber qué medidas son las que yo voy a tomar con esa persona. En el punto 2 tenemos que implementar una política y protocolo de sana distancia en escaleras y elevadores, ¿ok? ¿Esto por qué? ¿Por qué en escaleras y elevadores? Es donde más se puede llegar a dar la acumulación de gente. Entonces tenemos que cumplir con el programa de sana distancia, marcar con 1.5 metros de distancia entre persona a persona en estos puntos. Este protocolo, ¿qué es lo que nos debe de decir? ¿Cuántas personas pueden subir o bajar simultáneamente las escaleras? ¿Cuántas personas pueden entrar en el elevador al mismo tiempo? ¿Ok? Posteriormente, un protocolo de acceso con filtro sanitario. Es decir, lo que nosotros recomendamos es que tengan un tapete, por lo menos para las suelas de los zapatos, un tapete sanitizante, donde se puedan limpiar. Hay otras empresas, hay otros lugares que han optado por la protección de calzado, que es un plástico prácticamente que recubre el calzado. Este no es tan recomendable porque si se llega a romper adentro del centro de trabajo, pues se tiene que llevar otro protocolo para sanitizar esa área, ya que el zapato puede estar infectado. Entonces, ¿qué filtro es el que yo voy a aplicar? Se tiene que hacer este protocolo específico y tenemos que conocer si solamente tenemos una entrada y una salida, si es por el mismo espacio, se van a tener que implementar medidas físicas, que las vamos a ver igual más adelante. Se tiene que implementar también un protocolo para reuniones presenciales, que va de la mano con la infografía y con la bitácora que acabamos de ver. Igual, un protocolo para manejo de trabajadores sospechosos confirmados y su reincorporación laboral, así como de promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados de salud en los trabajadores que puedan generar complicaciones por COVID-19. Posteriormente, tenemos una guía de actuación o protocolo para los casos en que un trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su familia. Esto es muy importante y tenemos que compartírselo a todos los trabajadores. Si te cuidas tú, si me cuido yo, no solamente nos estamos cuidando entre nosotros, estamos cuidando al resto de nuestras familias. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar a casa tenemos contacto con otras personas y seguramente todos tenemos un adulto mayor, o tenemos niños menores de 5 años que pueden presentar casos graves de COVID-19, pueden tener muchas complicaciones. Entonces, es la finalidad, que haya esta participación y que todos seamos muy claros de que al cuidarnos, estamos cuidando también a nuestras familias. Igual en el punto 7, tenemos que implementar un protocolo de acceso. En caso de contar con un solo acceso, este deberá incluir las barreras físicas. Lo que les comentaba, pueden ser barreras acrílicas o de otros materiales, pero se tiene que contar con ellas. Aquí, ¿alguna pregunta sobre los protocolos? ¿Todo bien? No tenemos preguntas escritas. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere abrir su micrófono para participar o preguntar algo? Yo sí tengo una duda. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días.
Yo trabajo en una institución que atiende a personas ciegas. Ujú. Entonces, mi duda está enfocada hacia que los espacios de sana distancia que están marcados en ya todos los establecimientos de manera visual, si hay alguna especificación para una persona ciega que no es capaz de ver, que aquí está el circulito en donde me toca pararme y de hasta el Ujú. otro metro y medio le toca al otro. ¿Hay alguna especificación en ese caso? Hasta ahorita que nos haya marcado el gobierno federal, no. Pero, por ejemplo, tenemos empresas, nosotros trabajamos con Facebook, por ejemplo, y Facebook sí tiene este tema de inclusión. Entonces, ellos ponen un sonido que es el que les va indicando en dónde deben de colocarse. Esto ya depende también de la autoevaluación y cómo lo vayan a implementar. Por eso se tiene que hacer esta política y el protocolo interno para que se pueda dar de una manera efectiva, claro, con las condiciones y las personas que recibimos. Entonces, sí tiene que ser muy específico, sobre todo si los quieren cuidar, ¿no? De gobierno federal, así que nos diga como tal que, que tenga que ser algo muy específico, un tipo de sonido muy específico, no, no lo ha hecho, no está marcado. Ok, te agradezco mucho. Por nada. Tenemos ahora unas preguntas, licenciada. Es de la Asociación Sonorense Pro Personas para Parálisis Cerebral. Nos dice, Ujú. ¿ha contemplado, hay contemplado sanciones para quien omita o mienta información respecto a haber tenido COVID o familiar por COVID, ya sea empleado, proveedor, etcétera? No, no hay alguna sanción. Tenemos que entender este marco de la no discriminación, pero por eso tenemos que ser muy claros con ellos y por eso tenemos que hacerles saber, por lo menos con una infografía a través de una capacitación, que es muy importante que sean muy claros y que sean muy honestos con este tema. ¿Por qué? Y reiterar, el cuidado tuyo y el cuidado mío no solo es nuestro, es de nuestras familias. Entonces aquí entra ese punto de la buena fe. Entonces no hay ninguna sanción que esté hasta el momento, solamente dejárselos muy claro. Psicología vemos, dice, en el protocolo de sana distancia, en donde los espacios están marcados de manera visual, ¿hay alguna especificación o sugerencia para las personas con discapacidad visual que no pueden ver dichas señalizaciones? Es lo que nos preguntaban hace ratito. No hay ninguna, dentro de los lineamientos no hay algo específico que marque este tipo de inclusión. Como bien les decía, hay algunas empresas que sí lo incluyen, que sí lo están haciendo y que sí están trabajando en este tema de inclusión, pero los lineamientos no lo marcan. Ok, comenta Asociación Sonorense Pro, Personas con Parálisis Cerebral y AP. A nivel nacional existen protocolos para la atención a personas con discapacidad marcados por ley. En la página del IMSS solo existe atención a adulto mayor o atención a guardería. Exactamente. Coordinación técnica dice, ¿hay guías para estos protocolos o son internos? ¿Y en las infografías las podemos encontrar en algún lado? Sí hay una guía, de hecho es lo que les comentaba, en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo, ahí viene prácticamente todo esto que yo les estoy platicando, pero viene un poquito revuelto, viene muy técnico. Aquí lo que estamos haciendo es desmenuzárselos para que sea más digerible y tengan más o menos una idea de qué es lo que tienen que hacer. Ahí puedes tener esa guía y, por ejemplo, de las bitácoras, de las infografías, de los protocolos, del acta que les comentaba al inicio que tenemos que llenar para el personal que esté a cargo de supervisar todas estas medidas, en nuestra página las pueden encontrar. Si me haces favor, Dani, de ponérselas en el chat, es Sí. www.zeromultas.mx/reapertura. Muy bien, la rectifico y se las mando. Por favor, Dani, si ustedes ingresan
en esa página se van a registrar y van a tener acceso a estas infografías y a estas bitácoras. Esto nosotros lo hemos elaborado, yo represento a la empresa Cero Multas, donde somos especialistas en temas de seguridad e higiene, con 30 años de trayectoria, y hemos desarrollado todo esto para que prácticamente ya lo puedan descargar y lo puedan empezar a implementar. ¿Alguna otra pregunta? Parece que por pueden aquí. abrir el micrófono. A ver. Parece que no. Continuamos, licenciada. Perfecto. Entonces, listo. Terminamos con protocolos. Posteriormente, se tiene que tener constancias. Como bien les decía, si no tenemos un respaldo de todo lo anterior de una manera física que lo podamos comprobar, es como si no se hubiera hecho. Pero aquí son muy específicos que tenemos que tener constancias de capacitación sobre medidas de protección de la salud, lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, salud a distancia y recuperación efectiva. Esta capacitación sobre las medidas de protección de la salud las podemos encontrar en el IMSS. El IMSS tiene diferentes herramientas que bien son las que ya nos comentaban, que han entrado y que, por ejemplo, esta asociación que nos platicaba ya seguramente se ha dado un clavado dentro de los cursos y las capacitaciones que nos está dando el IMSS. Aquí, si tomamos ese curso, por ejemplo, el de COVID-19 de medidas de prevención, y esto dura más o menos 3 horas, pero nos va a emitir una constancia de que ya tenemos un poco de conocimiento sobre el tema y es totalmente válida, pero igual la tenemos que tener en una carpeta en caso de que tengamos una revisión, prácticamente ya para mostrar. Nos piden también una constancia de capacitación sobre las medidas que se implementarán en el centro de trabajo como parte de la estrategia de la nueva normalidad. Tienen que compartir bien, va muy de la mano esta constancia, esta capacitación, con la infografía que tenemos que compartir y que tiene que estar presente todo el tiempo sobre las medidas que se están implementando dentro de los centros de trabajo como parte de la nueva normalidad. Posteriormente, tenemos que tener también una constancia de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. ¿Por qué nos marcan los lineamientos que sea personal directivo o gerencial? Porque si se tiene que tomar alguna decisión prácticamente al momento sobre qué es lo que se va a hacer con alguna persona que dentro del centro de trabajo esté presentando temperaturas altas, tiene que actuar prácticamente muy rápido. Entonces, por eso se tiene que capacitar al personal directivo gerencial sobre estas acciones y medidas para prevenir y evitar las cadenas de contagio por COVID-19. En el punto 4, tenemos que tener también una constancia de capacitación sobre el uso de tecnologías para el teletrabajo y acceso al kit de herramientas, guía y consejos prácticos. Esto lo podemos obtener a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos lo da por medio de este link, https://juntosporeltrabajo.stps.gov.mx, /. Si entramos aquí vamos a encontrar este tipo de herramientas que nos van a dar guías y consejos prácticos y que tenemos que compartir con los trabajadores. Igual les pueden mandar este link a través de un correo electrónico, le toman captura de pantalla y lo imprimen, de que efectivamente se lo hicieron llegar a los trabajadores. Y por último, y yo creo que de las más importantes, una constancia de capacitación de traslado seguro. ¿Por qué? Porque en esta capacitación se le tiene que decir al personal, si vas a tomar transporte público, cuáles son las mínimas medidas que tienes que tomar para tener este traslado seguro. Igual tiene que ir de la mano con las medidas a implementar de una manera muy particular dentro del centro de trabajo, que puede ser el horario escalonado. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que
el horario pico en el transporte público se da entre las 8 y las 10 de la mañana, si yo hago una modificación en el horario de mis trabajadores, ¿para qué? Para que no estén en el horario pico dentro del transporte público, los voy a proteger, me voy a proteger a mí y voy a proteger a mis familias. Entonces, se tiene que hacer una autoevaluación muy precisa sobre los trabajadores que toman el transporte público para cuidarlos. ¿Alguna pregunta acerca de las constancias? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, que quiera mandar alguna pregunta por el chat? Ahorita no hay preguntas escritas. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hola, Dani, ya abrí mi micrófono. Licenciada, Perfecto. ¿y dónde podemos tomar el curso de traslados para la constancia? Bueno, me parece que el IMSS nos está proporcionando alguno, aunque no hay como tal algún link que esté registrado. En todo caso de que conozca alguno, con mucho gusto le pediría a Dani que se los hiciéramos llegar. Sí, porque el IMSS, bueno, nos está dando el curso básico de los síntomas del COVID, que nosotros Ajá. también ya tomamos, pero como tú estás mencionando ahorita que el más importante es el de traslados, así como nos recomienda 100% cambiar nuestros horarios, ¿no? Por lo de los transportes, pero ¿dónde lo buscamos? Ese sí no lo he visto en ningún lado. Sí, efectivamente, no está dado de alta, no hay alguno oficial que nos esté proporcionando la Secretaría del Trabajo, que nos esté proporcionando el IMSS o la Secretaría de Salud, no lo hay, no está registrado, pero los lineamientos federales sí nos piden que haya una constancia de capacitación del traslado seguro. Entonces, aquí tal vez puede ser un tercer acreditado el que te proporcione esa capacitación. Ok, ¿y tú puedes hacerlo en tu despacho? Sí, nosotros lo podemos hacer. Ok, nada más para confirmar lo que dijiste al principio de tu ponencia. Las instituciones que no tenemos registro patronal, así lo estamos haciendo en mi institución porque somos 5 personas. No tenemos, obviamente no tenemos registro. Hacemos nuestra carpeta con todas las medidas, con todos los cursos, para que cuando nos lleguen a revisar, eso es lo que vamos a mostrar, ¿es correcto? Exactamente, sí, Ok. sí se tiene que hacer. Ok, Claro, como son 5 personas, los puntos que les son aplicables son menos. Entonces, pues ya vamos de gane ahí, pero sí la tienes que tener. entonces me baso en los requisitos como microempresa. No me van a dar el acceso porque no tengo registro, pero sí tengo que hacer el proceso. Exactamente. Ok, muchas gracias. Felicidades Por por tu nada, para ponencia, muy servirte. interesante. Muchas gracias, para servirte. Gracias. Gracias, Dani. Por nada. Ok. Seguimos por aquí con una pregunta de Claudia Miranda. ¿Sí? Nos dice que si esto tiene relación con la norma NOM 035 de la Secretaría. Ok, Dice, como... Perdón, Dani, ¿continúa la pregunta? ajá. Dice, esto tiene relación con la norma NOM 035 de la Secretaría. Bueno, aquí dice, gracias él, Trabajo y Prevención Social. Ok. Bueno, como les decía en un inicio, estos lineamientos coadyuvan y tienen un marco normativo que les permite tomar estas acciones. Bien, veíamos al inicio que coadyuvan tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley General de Salud, como las NOMS. No es que específicamente diga la NOM que está sujeta a estos lineamientos, sino que prácticamente es un todo en el tema de la normativa y del cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta supervisión la está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con el IMSS. Entonces, a la hora de que llega una supervisión, como bien se los decía al inicio, no solo te van a revisar la NOM 035, te van a revisar todas las que sean aplicables a tu giro. Si va una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si van específicamente a revisar que no sea un riesgo sanitario, van en acompañamiento con el IMSS.
pero la NOM 035, si te la van a revisar, no solo te van a revisar esa, te van a revisar las otras que les sean aplicables a tu centro de trabajo. Pero sí hay algunos puntos que son muy similares o que podrían empatarse con la NOM 035, pero no es que específicamente vaya sujeto a ella. Muy bien. Dice Rocío Anguiano, para realizar alguna actividad dentro de la asociación de manera presencial, con todos los cuidados y con un número mínimo de personas, ¿se debe pedir alguna autorización? No, no se debe pedir autorización, pero tienes que tener tu protocolo, tienes que tener tu bitácora y tienes que tener tu infografía para que las personas que estén presentes tengan todo el tiempo, ahora sí que a la vista, este tipo de recomendaciones sí se da una reunión presencial. El uso de cubrebocas, no tocarte la cara, lavarte las manos frecuentemente y las medidas de protección ocular o facial. Muy bien, le vamos a dar la palabra a Jaime Sánchez para que abra su micrófono. ¿Sí? Hola, buenas tardes, muchas gracias, licenciada Michelle. Del Museo del Desierto, Buenas tardes, quisiera Jaime. preguntarle, para el cumplimiento de las constancias, lo que marca aquí la 1, 2 y 3 en la plataforma del IMSS nos da en uno de sus cursos esos 3 temas. Mi pregunta es, ¿debo de tener una constancia para cada uno o con esa misma constancia que abarca los 3 temas me es válido para el caso de la revisión? No, tiene que haber una constancia por cada trabajador. No, sí me refiero, pero en el caso, por ejemplo, el curso que se llama Retorno para algo seguro al trabajo del IMSS, Ujú. marca esos 3 temas que usted está pidiendo, lo que es la capacitación de las medidas de protección del lavado, la constancia de las medidas de implementación del centro del trabajo y las constancias, o bueno, el tema de capacitación al directivo. O sea, me refiero que con una sola constancia abarco esos 3 temas. Así es, sí, con una sola constancia, pero tiene que ser de todos los trabajadores, o sea, todos los Sí, trabajadores deben de tenerla, así es. perfecto, no, sí, está muy bien, muchas gracias. Listo, Eli, para que continuemos con su presentación. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Esas constancias, yo había escuchado que con el directivo y las coordinaciones era suficiente y luego, o sea, que ellos las tuvieran, tomaran el curso y luego compartirlo al resto de los trabajadores. ¿Eso es válido, es suficiente o realmente que todos los trabajadores tengan la constancia? Sí es válido, pero lo tendrías que tener prácticamente para que te lo cumplan. ¿Por qué te digo esto? Nosotros tenemos mucha experiencia en lo que han sido las supervisiones y todo esto. De hecho, ya hemos tenido visitas con algunos de nuestros clientes con estos temas de los lineamientos para cumplir, donde no, como hay muchas lagunas dentro de ellos, queda prácticamente a consideración del inspector. Entonces, si tú le das armas donde no tienes esta constancia del IMSS, que es la que es tomada como válida del personal, él puede, pues prácticamente ponerte un tachecito y de tachecito en tachecito te puede llevar a una suspensión de actividades. ¿Qué es lo ideal? Y le estás dando armas a tus trabajadores, si les das este acceso a que tomen, son 3 horas, o sea, porque el curso sí es bastante largo, son 3 horas, pero son 3 horas que te pueden librar de que no caigas en esto. Ahora sí que queda a consideración del inspector el que tú digas solamente el personal gerencial y directivo fueron los que tomaron el taller y ellos lo compartieron a los demás trabajadores. Tienes que constatar que efectivamente se le compartió a los trabajadores y también qué información, o sea, se les dio toda, se les dio una parte, qué faltó o qué sobró. Bueno, nunca sobra nada, ¿no? Nunca te van a decir que sobra algo, pero tendría que ser pues prácticamente que la tuvieras como grabada, entonces no se vuelve un tema práctico a la hora de una inspección, a comparación de que tú entregues sus constancias de que están capacitados. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Ok, continuamos.
Si creían que ya había terminado ahí, la verdad no, todavía tenemos que platicar acerca de los programas. Se tiene que implementar, recuerden, todo va de la mano, nada está aislado. Un programa de limpieza, sanitización y mantenimiento, que este programa es el que nos marca, ahora sí que la pauta para las bitácoras. Es decir, ¿no? Con el programa, dependiendo de la cantidad de trabajadores o de personas que visitan el centro de trabajo, yo puedo hacer un programa efectivo para decirle a mi personal de limpieza cada cuánto es que tiene que hacer la sanitización y el mantenimiento, la limpieza de los basureros. Entonces, el programa es el que me va a dar la pauta para decirles cuándo y a qué hora, si fuera por horas, van a estar llenando estas bitácoras. Posteriormente, el programa de mantenimiento de sistemas de extracción. Este programa es el que nos diría cuándo, o sea, si es aplicable, no solo si tenemos sistemas de extracción, si no tenemos la posibilidad de tener ventilación natural, cada cuánto se va a realizar esta supervisión a los sistemas de extracción para saber si están en correcto funcionamiento y se va a realizar su cambio de filtro. Posteriormente, un programa para el control de visitas, proveedores y o contratistas, que va después el protocolo. Este programa es el que me da la pauta para que yo tenga un protocolo donde diga cada vez que llega un visitante, cada vez que llega un proveedor o cada vez que llega un contratista, voy a aplicarle un cuestionario. Independientemente de que pase por mi filtro sanitario, quiero saber si tiene algún familiar o si ha convivido con alguien, tal vez incluso si ha salido al extranjero, para que yo pueda tener una idea de cuidados para mi personal. Posteriormente, tenemos que implementar un programa, capacitación y difusión de información que incluya hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19, higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido, sana distancia, no saludar de beso, abrazo, mano, etcétera, etcétera. Posteriormente, un programa de exámenes médicos periódicos que permitan la prevención, atención y control de problemas de salud. Este es uno de los puntos que llegaron seguramente para quedarse. Este programa, que es lo que me dice, que yo le diga a Chuchito Pérez, yo te doy el día 20 de julio, te voy a dar permiso de que llegues tal vez al mediodía con la intención de que vayas a realizarte tus exámenes médicos periódicos y tengamos la certeza de que estás bien de salud. Entonces, este es uno de los tantos puntos que llegaron prácticamente para quedarse. Y este último punto, que es el programa específico de protección civil, que contempla acciones ante el riesgo sanitario, va enfocado hacia grandes empresas, ¿no? Aunque claro, todos deberían de tener un programa interno de protección civil. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca de los programas? Nos escribieron, licenciada, una pregunta, pero sobre el pasado, dice, pero en el caso de quienes trabajamos con voluntarios, no tenemos forma de que ellos tomen el curso. ¿Existe alguna plataforma que pueda expedir dichos certificados? Bueno, no, la única plataforma que está, o sea, que tiene la facultad de emitirte esta constancia de capacitación es el IMSS. Como voluntarios, creo que no estarían obligados para tomarlo, serían únicamente los trabajadores, así tengan registrados o estén trabajando 5, ellos sí deberían de tomarlo. Aunque claro, no está de más, si tú lo quieres extender y que ellos te entreguen una capacitación, lo puedes hacer, te digo, ¿no? Un inspector nunca te va a decir que está de más. Coordinación técnica nos pregunta, ¿esos exámenes médicos los cubre el patrón o el empleado? Es decir, ¿la organización debe pagarlos? De hecho, no nos lo marca, no nos lo dice. Hay patrones que sí los están pagando y hay quienes solamente le dicen al trabajador, tú ve y realízalos, ¿no? O sea, no hay ningún lineamiento que esté marcado como que lo tengan que hacer, a excepción, por ejemplo, de las empresas que tienen más de 35 empleados en la Ciudad de México
México, donde sí les están marcando como obligatorio realizarle por lo menos al 5% de sus trabajadores la prueba de COVID. Esto semana a semana, si no se tiene mucho contacto con los mismos trabajadores o con público en general, si se reduce esto, lo pueden hacer al 5% de sus trabajadores cada 2 semanas. Pero, por ejemplo, para la Ciudad de México, en ese tema sí es específico. En este queda un poco abierto y no te dice que sea obligatorio pagarlo. Si alguien quiere abrir su micrófono para una duda. Ok. Creo que continuamos. Continuamos. Posteriormente, dentro de estos lineamientos para cumplir, tenemos acuse de entrega del equipo de protección personal al personal que presta atención al público. El personal que presta atención al público es prácticamente para el que está obligado el patrón de darle el equipo de protección personal, aunque muchas empresas lo están haciendo a todos sus trabajadores y lo recomendable sería que se los dieran a todos sus trabajadores. ¿Y qué es lo que nos marcan? Mínimo entregar 3 cubrebocas, protector facial, gogles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos. Y esto tiene que estar firmado, tiene que tener la firma ahí del trabajador de que efectivamente se le entregó este equipo de protección personal. También tenemos que tener firmado por el trabajador un acuse de entrega de material educativo para prevenir los contagios en el hogar. Este tipo de material también lo podemos encontrar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y también ahora vamos a los lineamientos. Tenemos que tener un lineamiento de restricción de viajes locales o internacionales y en caso de que sea muy necesario viajar, se cuente con lineamientos sobre las medidas preventivas que deben cumplirse antes, durante y posterior al viaje, ¿ok? Ahora, lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etcétera. Aquí, por ejemplo, está lo que nos platicaban de la NOM 035. No es que vaya con ella, pero todo tiene algo de similitud a la hora del cumplimiento, sobre todo porque estos lineamientos tenemos que saber que tuvo participación la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ellos son los supervisores de las NOMS. Y posteriormente tenemos que cumplir también con listados de trabajadores que están haciendo teletrabajo. Los tengo que tener muy identificados y si este personal llega a rotar, lo tengo que actualizar cada vez que eso se haga. Y listados de trabajadores con condiciones especiales por sana distancia. Aquí está lo que platicábamos hace un momento. Si yo, empresa, sé que el horario pico del transporte público es de tal hora a tal hora, yo tal vez le pueda permitir o pueda jugar con los horarios para garantizarles a ellos que cumplan con la sana distancia en el transporte público o que sea un poco menos riesgo, ¿no? Cambio de horarios o modificación de turnos. ¿Quiénes son los trabajadores que se están viendo beneficiados de ello? Lo tengo que tener en un listado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre acuses, lineamientos y listados? Asociación Sonorense Pro, personas con parálisis cerebral y AP, nos pregunta si puede ser el servicio, me imagino que es el tema anterior, puede ser el servicio en el área de prevención del IMSS, el chequeo médico. Sí puede ser ahí. No hay ningún problema. Si lo quieren hacer a través de instituciones públicas o privadas, no hay ningún problema. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Hola, buenas tardes, soy Alejandra Rivera. Hola, Alejandra. Mi pregunta es, veo que, o sea, al principio como que llevaba la listita muy contenta de lo que ibas mencionando, pero ya llegó un momento en el que dije, por Dios, esto es demasiado, ¿no? O sea, finalmente las organizaciones de la sociedad civil, una de nuestras características es que somos pocas personas con mucha cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes como 360 grados o hay
alguna organización o algo que pueda ayudarnos como a desarrollar todos estos protocolos, infografías, tal, como para implementar lo que debemos de realizar? O sea, sí, ¿hay alguien que pueda ayudarnos a desarrollarlo y comenzar a implementarlo? Y que no nos falte nada. Así es, Alejandra. De hecho, bueno, la empresa que yo represento, que es Cero Multas, nosotros somos especialistas en temas de seguridad e higiene, como de protección civil y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahorita, bueno, este taller que yo les estoy dando lo desarrollamos de una manera gratuita porque somos una empresa que nos consideramos como comprometidos con México, con las empresas y sobre todo con los trabajadores y la salud de los trabajadores. Seguramente han notado que hago mucho hincapié en cuidarnos nosotros, al otro trabajador y a sus familias. Entonces, sí, lo estamos desarrollando. De hecho, la página que nos hizo Dani favor de poner ahí en el chat, que es www.ceromultas.mx/reapertura. En esta página, o del momento que ustedes entran y se registran, van a encontrar muchos de estos puntos para que ya están listos para que los descarguen y ahora sí que los empiecen a implementar. Igual, si requieren asesoría, también estamos dando nosotros la asesoría, lo estamos dando en un costo muy accesible porque sabemos que esta rescisión económica ha sido difícil para todos. De hecho, nuestra asesoría ilimitada tiene un costo de 390 pesos mensuales, o la implementación de que vaya un oficial por parte nuestra, un oficial de verificación, y que revise las condiciones con las que cuenta y les diga, aquí tienes que tener un gel, aquí tienes que tener toallas desechables, aquí tienes que tener un bote para residuos peligrosos, que los residuos peligrosos son los cubrebocas, los que están maltratados o dañados son considerados residuos peligrosos y tienen que estar en su bolsita roja, que seguramente todos lo hemos visto en el dentista o en el médico donde echan las jeringas y todo esto. Tienen que tener este tipo de especificaciones. También nosotros lo hacemos y nosotros les desarrollamos todo y les entregamos una carpeta, nada más para que nos digan qué personal es el que se va a encargar de llenar estas bitácoras y de compartirle tal vez al personal también el material que nosotros les demos. Entonces, esto también lo hacemos y todo el contacto lo podemos tener a través de Cero Multas. Igual si me hace Dani ahorita el favor de compartirles mis datos, yo con todo gusto los puedo orientar. Nada. ¿Alguien más por aquí? Ok. Vamos a continuar porque todavía no terminamos. Tenemos que implementar mecanismos de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento. Es decir, alguien tiene que estar al pendiente de las personas que no se hizo cambio de horario o no se hizo cambio de turno, que por sus condiciones tal vez de hipertensión o que son personas mayores, están trabajando en aislamiento desde su casa. El semáforo vemos que no nos lo permite, que ellos regresen hasta que esté en nivel verde. Entonces, hay que darle seguimiento y esto lo podemos hacer igual con los listados. Un mecanismo de verificación del cumplimiento de la sana distancia, tecnológicos, visuales y o documentales. Si ya tenemos marcado en el piso, tal vez, por ponerles un ejemplo, las escaleras, ¿no? Donde se cumple el 1.5 metros de persona a persona, tenemos que tener la evidencia, porque bien les decía, todo lo que no podemos comprobar es como si no se hubiera hecho. De nada sirve que lo tengamos ahí marcado. El verificador y la inspección va a ver que efectivamente se cumplan estas medidas. Entonces, para no dar pauta a que tengamos alguna controversia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tomar una fotografía del personal cuando está cumpliendo con estas evidencias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos cámaras de seguridad, ¿no? Y llega el verificador y entonces yo le tengo que demostrar que se está cumpliendo con la sana distancia, no va a ser lo mismo que yo me meta a mi sistema y busque tal vez el video de seguridad del día lunes y que por alguna cuestión los trabajadores no cumplieron con ese tema de la sana distancia,
se vuelve muy complicado y entonces nos pueden poner un tachecito. Lo ideal y lo que nosotros recomendamos es que se tome una fotografía, o se tomen varias fotografías, que hagamos un respaldo y lo incorporemos a nuestra carpeta. Para que a la hora en la que lleguen, aquí está, mira, mi verificación. El día lunes de la semana pasada tomamos estas fotografías. Se está cumpliendo con la sana distancia. Posteriormente, elementos físicos. Estos elementos físicos son, pues, hay muchos que tienen que tener de manera obligatoria todos los centros de trabajo y los vamos a ver. La publicación en réplica del semáforo tiene que estar a la vista de todos. El semáforo que vimos, donde les expliqué el color rojo, el color naranja, el color amarillo y el color verde, tiene que estar a la vista de todos para que el trabajador o las personas que llegan al centro de trabajo sepan en qué nivel de alerta sanitaria nos encontramos. ¿Esto por qué? Porque como puede cambiar de naranja a amarillo, como puede que de amarillo regresemos a rojo y que solamente vuelvan a trabajar únicamente las esenciales. Aquí, por eso tenemos que estar muy conscientes y tenemos que tener a la vista de todos. Tenemos que contar con los tapetes desinfectantes o alternativas similares como los protectores desechables de calzado, que les reitero, nosotros no recomendamos los protectores desechables de calzado porque si se llegan a romper, tenemos que implementar otro protocolo para la desinfección de esa área en donde se haya roto el protector desechable del calzado. Lo ideal es un tapete desinfectante. Los dispensadores de alcohol al 60%. En algunas áreas y en algunas empresas, los lineamientos parten del 60%. Si tienen algún tipo de actividad que sea como más de obra, que sea como más de hacer, nos piden que sea al 70%. Pero si son administrativos o algo así, pueden partir del 60% de grado de alcohol. Dispensadores de toallas de papel. Este sí es un elemento físico que es indispensable en los centros de trabajo. Les reitero, no es recomendable el uso de los secamanos con aire porque lo único que hace es regresar el aire y entonces se vuelve un foco de infección, porque si alguien entró al sanitario y tiene COVID o es asintomático, lo único que va a hacer es que el virus va a estar dando vueltas en el sanitario. Por eso es tan importante los dispensadores de toallas de papel. Y se debe de contar con suficientes contenedores para arrojar cubrebocas usados o maltratados. Lo que les decía, tiene que haber un bote de basura específico con su bolsa roja para desechar este tipo de cubrebocas usados o maltratados. También debemos de tener termómetros o cámaras infrarrojas para determinar la temperatura corporal. Ya sabemos, prácticamente a todos nos los han puesto ya en algún lugar el termómetro para medir la temperatura. Y tenemos que tener un área de estancia específica para los casos detectados con temperaturas mayores a 37.5 grados. Esto dentro del centro de trabajo, porque si ya tengo un trabajador dentro de las instalaciones o algún visitante o alguien que me está presentando temperaturas mayores a 37.5 grados, no lo puedo dejar en un área común, no lo puedo dejar en la sala de juntas, no lo puedo dejar en, no sé, en el comedor. ¿Por qué? Porque se vuelve un riesgo, se vuelve un foco de infección para los demás. Entonces, tengo que determinar un área que esté destinada para saber qué voy a hacer con esa persona, a dónde lo voy a mandar, y tal vez en esa área yo le voy a hacer saber el teléfono de emergencia y le voy a hacer saber qué opciones cercanas son las que tiene para acudir a atención médica. Por eso las infografías y todo va de la mano. Y en el punto 8 tenemos que en el caso de cafeterías y comedores se debe contar con barreras físicas separando el frente y el lateral de cada trabajador. Esto puede ser con acrílicos, puede ser con diferentes materiales, ahora sí que depende de los bolsillos. Hay quienes lo ponen muy bonito y les ponen sus logotipos y diferentes cosas. Pueden hacerlo prácticamente como ustedes quieran, pero separando el frente y los laterales en caso de tener comedores o cafeterías. La señalización en el piso o en los asientos de los espacios que deberán ocupar las personas trabajadoras en salas de juntas o salas de espera. Esto es igual para respetar la sana distancia,
y que esté señalizado. Igual se puede señalizar con un punto rojo, con un punto amarillo, si quieren ponerle piecitos, si quieren poner su logotipo, aquí también ya queda al gusto de cada quien y a su bolsillo, ¿no? Y el favorecer la ventilación natural en todos los espacios del centro de trabajo. Este es uno de los puntos más importantes que hay, que si en caso de que no se puede contar con ello, pues seguramente tengan sistemas de extracción, y si tienen sistemas de extracción, ya vimos que tiene que haber un programa y tiene que haber una bitácora especial para ello, aunque lo ideal es que se favorezca la ventilación natural en todos los espacios del centro de trabajo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre mecanismos y elementos físicos? Yo tengo una duda. ¿Estos lineamientos se tienen que seguir aun que el semáforo se mantenga o esté en color verde? Bueno, es que de aquí a que llegamos al semáforo a que esté en color verde, no tenemos la certeza de cuánto tiempo puede pasar. Entonces, si el centro de trabajo tiene o no va a tener esta reapertura económica, porque la finalidad de implementar esto es que se reabran los centros de trabajo para que la economía no los siga dañando, pues no hay problema. Si no van a abrir, podemos esperar hasta que ya esté el semáforo en color verde. Entonces, ya que está el semáforo en verde, lo que pasa es que nosotros trabajamos con personas de alto riesgo, personas con hipertensión, con diabetes, entonces sí, por seguridad de todos, tenemos planeado esperar a la apertura hasta que el semáforo esté en verde. Hasta ese momento tendríamos que ver cuáles son las especificaciones necesarias que pide el gobierno federal para la apertura. Exactamente, aunque muchas de ellas, aunque continuemos en semáforo verde, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo menos el coronavirus va a estar unos cuantos años más con nosotros, entonces seguramente se va a tener que seguir cumpliendo, tal vez ya no con todo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo mínimo que son los dispensadores de alcohol, que sea el tapete sanitizante, los dispensadores en toallas de papel, los contenedores, tal vez para las personas que sigan utilizando cubrebocas, el medir la temperatura corporal, muchos de estos puntos, por ejemplo, la implementación del programa para la supervisión médica de los trabajadores, muchos llegaron para quedarse, por eso lo ideal sería que empezaran a trabajar en ellos porque va a ser algo muy largo. Ok, te agradezco mucho. Por nada. ¿Alguien más quiera tomar la palabra? ¿Hay alguien en preguntas, Dani? Ahorita todavía no nos escribe. Ok. Bueno, continuamos porque ya, con esto terminamos. Ahora, políticas. Políticas temporales de prevención sanitaria clasificadas por nivel de alerta. Estas políticas temporales por nivel de alerta van específicamente al semáforo. Lo que vimos, si estamos en semáforo rojo, todos tenemos que regresar a casa. Entonces, ¿cuál es la política que vamos a tomar dentro de nuestro centro de trabajo si el semáforo está en rojo? ¿Cuál es la política que vamos a tomar si el semáforo está en naranja? ¿Cuál es la política que vamos a tomar si el semáforo está en amarillo, ¿no? ¿Y cuál es la política que vamos a tomar si el semáforo está en verde? ¿Con qué medidas se van a continuar? ¿Y cuál es el lineamiento o cuáles son las medidas que nos marquen en ese momento? Posteriormente, el acta. El acta de designación del comité o persona responsable de la implementación y seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad en el marco del COVID-19. Esta acta también la pueden descargar, perdón, esta acta también la pueden descargar en el link que les di, donde vienen las bitácoras, infografías y esto, www.ceromultas.mx/reapertura. También aquí la pueden descargar, ya únicamente le ingresan sus datos y con ello la pueden tener. Y claro, para las grandes empresas se incluye un código de ética para evitar la discriminación. ¿Aquí alguna pregunta?
¿Alguien que guste abrir su micrófono? El código de ética, ¿ese en dónde lo podemos encontrar? ¿También en la página que nos diste? No, el código de ética es propio de cada empresa e incluye los lineamientos de cómo trabajan, que tal vez con sus proveedores no aceptan discriminación o que buscan que tengan cumplimiento en ciertas normas. El código de ética es algo muy interno de las empresas. Por ejemplo, hay códigos de ética de Coca-Cola, hay códigos de ética de grandes empresas. Principalmente va enfocado para allá. Pero entonces vaya alineado con nuestro código de ética de la asociación. A lo mejor hay implementar algo nuevo en referencia a esta situación. A evitar la discriminación, sobre todo para las personas que hayan tenido o tengan COVID-19. Igual con sus familiares, que tengan familiares que tengan o hayan tenido COVID-19. Evitar la discriminación. Ok, gracias. Sí, se tiene que implementar en él. ¿Alguien más? ¿No? ¿Es todo? Bueno, sí, eso fue lo que vimos, que son prácticamente todos los requisitos para cumplir. Eso es prácticamente lo que tendría que hacer Coca-Cola para estar en un nivel de cumplimiento óptimo. Les reitero, todos los puntos que les sean aplicables de manera obligatoria va a depender si son micro, pequeña, mediana o grande empresa. Tenemos que estar muy claros y tenemos que tener bien enfocados y saber cuál es el área de oficinas, el área de bodegas, el área de atención al público, ¿ok? Entonces, como bien les platicaba, en Cero Multas nos dedicamos prácticamente a esto, somos especialistas en el tema del cumplimiento, nosotros trabajamos en promover una nueva cultura de prevención sanitaria y para empezar a cumplir. Bueno, nosotros trabajamos a través de este diagnóstico inicial, del cual ya les platiqué, y trabajamos con un oficial de cumplimiento, que es prácticamente quien va y hace la designación de lo que sean los requerimientos normativos aplicables a sus centros de trabajo. Y bueno, estamos para servirles. Espero de verdad que entren a la página. Ahí van a poder descargar material muy importante, material que les va a ayudar a esta implementación y con todo gusto estamos para servirles. Aquí pueden ver un poquito de mis datos en caso de que quieran ver un poquito más acerca de nuestra asesoría o de que quieran ver un poquito más acerca de cómo podemos ayudarles a nosotros tomar el control e implementar todas estas medidas dentro del centro de trabajo. Lick Michel, por ahí también tenemos una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Perdón. Pregunta. Le damos la palabra. En caso de que para lo de la no discriminación, ¿estás obligado a recibir al que está enfermo de COVID o al que tiene familiares enfermos de COVID? ¿O tú puedes tener como norma de tu asociación que no participen, o sea, que no asistan a la fundación mientras de que tengan familiares con COVID? ¿O estás obligado para la discriminación? No. De hecho, tenemos que estar muy claros que hay infografías para promover el resguardo seguro. O sea, que si tienes COVID, pues te quedes en tu casa. Si tienes algún síntoma, aunque todavía no estés detectado con COVID-19, si tienes el más mínimo síntoma, ¿no? Los dimos, que sea la tos seca, que sea, por ejemplo, el dolor de cabeza. La Organización Mundial de la Salud marca, por ejemplo, también los problemas estomacales como la diarrea, como un punto de alerta, ¿no? Para chequeo médico. Todavía en México no se ha considerado, pero si tienen algún síntoma, por menor que sea, se tiene que promover el resguardo en su casa. La no discriminación va enfocado efectivamente cuando esta persona ya se recuperó, porque hay casos que se recuperan y que hasta que no tengan una prueba, una prueba que diga que ya está libre de COVID su cuerpo, puedan retornar a labores, porque si no sería una incongruencia y pondríamos en riesgo a los demás trabajadores y a todos. Hasta que no se tenga esa prueba de que efectivamente no tiene COVID, puede retornar a labores. Y esto ya se hace de manera interna, efectivamente. Ok, gracias. Por nada.
Nos pregunta Fernando Alonso Cabral Valdés, ¿el cuerpo del acta debe seguir algún formato o protocolo? ¿O ¿El cuerpo qué? Perdón. El cuerpo del acta. Ok. ¿Debe seguir algún formato o protocolo o qué puntos mínimos debe llevar? Sí, de hecho tiene ciertos puntos. Puedes basarte en la que nosotros te damos. Ya está cumpliendo prácticamente todo. La puedes descargar aquí en esta página, que también ya les compartió Dani, www.ceromultas.mx/reapertura. Ahí vas a encontrar el acta ya estructurada para que prácticamente ya nada más pongas tus datos y la tengas. Nos pide también coordinación técnica, que si puede compartir la lámina en donde se veían los códigos de ética. Una lámina anterior o dos, me parece. Aquí estamos. ¿Ah? Ajá. Y pregunta María Pilar Rivas Pérez. Estos lineamientos son al interior de las organizaciones. Sin embargo, ¿hay algún lineamiento en el que estemos sujetos a la ley con los beneficiarios? Con los beneficiarios todavía no. Hasta ahorita los lineamientos que están es para cuestiones internas. Solamente hay lineamientos, por ejemplo, para los restaurantes. Para ellos sí ya hay lineamientos para los que prestan servicios a personas, pero para ustedes todavía no. Muy bien. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Creo que no. Seguimos. Bueno, pues prácticamente estos fueron todos los lineamientos para cumplir y pues prácticamente aquí termina, Dani. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos. Como ya mencionaban al inicio, más que interesante, este ya es un tema indispensable para las organizaciones. Los invitamos a seguir accesando la siguiente semana. Recuerden que tienen que entrar, que damos acceso desde las 10 para que estén pendientes y por cualquier cuestión técnica los podamos apoyar. Licenciada Michelle, muchísimas gracias. Un placer y un honor estar aquí con usted. Pues ya, terminamos. Un placer, estamos para servirles. Aquí tienen mis datos y con todo gusto cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Muchas gracias, fue excelente. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Adiós, chicas. Hasta luego. Gracias. Gracias, muy interesante, muy importante, gracias. Por nada, Oscar.